Proyecto Ikigai, capítulo 65. El previo al suicidio no es el final, es el principio. ¿Por qué? Porque allí has llegado a un momento de tu vida en el que te has dado cuenta de que nada tiene sentido. Entonces, todos esos caminos que ya habías trillado significa que para ti ya no tiene sentido. Pero hay millones de caminos más por recorrer que en ese momento tu mente no es capaz de ver porque está cerrada, porque solo ves la senda que has visto X años de tu vida, en mi caso 24 años. Pero esto no significa que no haya otros derroteros, otros caminos y otras sendas por recorrer. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. En el capítulo de hoy no voy a ser yo el que intente inspirarte para vivir una vida más plena y satisfactoria, sino que lo vamos a hacer a través de la conversación con Nieves Quintas. Nieves es una persona, la verdad que maravillosa, que se ha cruzado por mi vida pues hace, yo diría que un mes o un poco menos, más o menos. Y ha sido a través de los campamentos de verano para adultos en Camp San Yu. Ella forma parte de los team leaders como yo y bueno, pues allí nos conocimos haciendo pruebas de concepto de este maravilloso mundo de los campamentos para adultos. Nieves nace en Alcalá de la Selva, en Teruel, el 2 de marzo del 94 y bueno, destacar de ella que pues, ha sido deportista de alto rendimiento en los años 2010 y 2011 en natación y en patinaje en el año 2018. Es la primera deportista que ha sido galardonada en dos deportes tan diferentes y dispares como la natación y el patinaje. Y ha sacado un libro maravilloso que es 3 lunas llenas, autoeditado, en el que explica pues su historia de vida, su infancia, hasta pues más reciente. Una vez, bueno, pues no te adelanto porque si no te haría aquí un pequeño spoiler. Y será ella quien nos inspire a través de su camino en esto del vivir y del bien vivir y del mal vivir. ¿Vale? En esta conversación pues han salido preguntas tan interesantes como cómo logra Nieves que el miedo la estimule y no la paralice, cuál es el mayor recurso del que disponemos los seres humanos, si el dolor en el cuerpo es todo mental o no, la sanación con sus padres, pues cómo la ha hecho, ¿no? Y también hemos hablado sobre el suicidio y el trastorno del comportamiento alimenticio. Bueno, estas son algunas de las preguntas que a mí se me han ocurrido y mientras caminábamos por esto del hablar han salido más cuestiones que ya no te voy a spoilear, sino que bueno, te invito a que las descubras a lo largo de todo este episodio, que ha sido largo, pero como verás, el tiempo no existe, es algo de lo que hablamos al principio, y espero que lo disfrutes tanto como nosotros. Nos hemos reído, nos hemos contactado con esa vulnerabilidad, con esa humanidad, y espero que descubras a la Nieves de corazón y a su niña pequeña. Ahora ya sí, sin más dilación, te dejo paso con Nieves, que espero te descubra todo el mundo. Hasta pronto. Bueno, Nieves, bienvenida al podcast. Tenía muchísimas ganas de compartir este espacio contigo después de las últimas charlas que hemos tenido y de conocernos un poquito mejor. Así que bienvenida a este espacio. Mil gracias por la invitación, Javi. Para mí es un orgullo poder tener, pues desde hace unas semanas, un amigo que podría decirse súper íntimo en un espacio tan corto de tiempo y con unas conversaciones tan profundas que responden, entiendo, a tu propio proyecto de Ikigai, ¿no? Para que os hagáis una idea, estoy viendo una sonrisa radiante que es una de las características de Nieves, que vamos, si podéis compartir un espacio de tiempo con ella, va a ser revolucionario en vuestras vidas.
Déjame empezar porque esta entrevista va a ser un poco diferente a las que estamos acostumbrados los que escuchan este podcast, ¿vale? Me Y es que encanta. normalmente aprovecho estos encuentros para hacer digamos, un repaso de la vida de quien tengo delante, desde su infancia hasta el momento actual, e intentando pues hacer un poco más de hincapié en momentos de cambio para pues básicamente ver cómo lo superó la persona, qué técnicas o herramientas le sirvieron, etcétera, etcétera, ¿vale? En tu caso tenemos una ventaja, que es que tienes un libro maravilloso, Tres lunas llenas, que Ajá. lanzaste en San Juan el 24 de junio, Sí, donde ya explicas toda esta trayectoria. Así que eso sí. nos permite pasar por primera vez en la historia de este podcast a un nivel más profundo, la cual cosa a mí me llena de orgullo y satisfacción, que diría nuestro querido rey, porque siempre me resulta, a ver, disfruto muchísimo de las entrevistas, pero Sí, cuando acabo siempre digo, ostras, me hubiese gustado profundizar más en este tema. preguntar. Y me Sí. gustaría haber profundizado en este otro, y en este otro, y en este otro, y nunca tengo eso suficiente, ¿no? Ujú. Así que en tu caso vamos a revolucionar esto. Y nada, te pongo en prealerta Ajá. que si en algún momento, por lo que sea, ah, sientes que necesitas pasar a otra pregunta o lo que sea, Pasa palabra. exacto, sin ningún tipo de tapujos, aprietas el botón del pánico, ¿vale? Y Hombre, no. allí me inventaré alguna cosa, ¿vale? Pasaremos a publicidad o algo así. Houston. Houston, Houston. Vale, entonces, para hacerlo así totalmente aleatorio y ya lanzarnos así a la aventura, yo tengo encima de la mesa 8 Ajá. posibles preguntas, ¿vale? Y te dejo que elijas el número aleatorio del 1 al 8 y a ver por qué empezamos. Vale, pues por la 3. Fantástico, la número 3. Muy bien, la 3 tiene una subderivada, ¿vale? Ajá. Así que, mira, yo leyendo tu libro, ¿no? Para poneros un poco en preaviso, a mí ha sido muy chulo, pues porque es muy descriptivo de la vida de Nieves. Y en ese sentido, lo que yo he mamado, y ya te lo comenté el otro día que nos vimos, ¿no, Nieves? Es Ujú. como el sumum de lo que sería el, el- digamos, la parte destroyer de la sociedad que hemos construido, ¿vale? ¿Eh? A un nivel muy harto, porque quien tenemos aquí, que lo habrás escuchado en la introducción, es una persona que ha competido a un nivel, vamos, ultra profesional. No sé cuál es el término adecuado, Nieves, me corriges, ¿eh? Pero No, eh, no, 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 súper. vale, pues ha competido a nivel mundial en patinaje y también a nivel estatal en natación, ¿no? Ujú. Entonces, dado este marco, yo lo que veo es que en tu discurso muchas veces vas hablando de que el miedo o ese contacto con el miedo, en vez de paralizarte, tú logras que te estimule, ¿vale? Ujú. Y en momentos seguramente que en el libro ya se palpa, y supongo que en primera persona aún más, donde mucho nerviosismo, mucho, ¿no? Mucha carga de importancia y tal, pues eso, más allá de paralizarte, consigues todo lo contrario, que es algo que a mí personalmente no me sucede, ¿vale? Tampoco es que el miedo me paralice, pero tampoco logro conectarme a una energía, llamémosle combativa, por decirle de alguna manera, ¿vale? Y entonces me gustaría que, pues, que explicaras un poco si esto ha sido así siempre toda tu vida, si tienes algún tipo de entrenamiento que hayas hecho que te haya ayudado a que esto te salga un poco de manera, pues,
natural o llámalo como quieras. Qué guay, interesante. Y qué buena apreciación, porque yo no lo había visto así. Siempre está bien ver el punto de vista del lector, ¿no? Porque aunque yo lo haya intentado hacer, pues al final era la protagonista de esta historia y siempre cuesta. Mira, yo considero que en la vida nos movemos por dos factores, o bien por ir hacia el placer o bien por alejarte del dolor. Estas son como las dos motivaciones básicas que nos suelen movilizar y que nos llevan a tomar acción, ya sea para bien o para mal, pero que nos llevan a movernos, ¿no? En mi caso, el miedo es una emoción que me lleva a la acción, porque si no trato de gestionarla desde la acción y afrontar el miedo, siento que me va a bloquear o a secuestrar y que no pueda ofrecer todo lo que considero que podría dar. Entonces, pues lo de tirarse a la piscina, yo lo he practicado durante muchos años, pero además desde la parte técnica de la natación, ¿no? Y creo que la sigo practicando hoy en día. De hecho, mira, por ponerte un ejemplo, yo tenía miedo al vértigo y lo que hice en tercero de carrera en Ciencias del Deporte fue cogerme deportes aéreos y tirarme de parapente para quitármelo de un plumazo. Esto Claro quizás sí. no sea no es que quizás sea lo más común, ¿no? Es decir, tengo miedo a las alturas, voy y me tiro de un precipicio y oye, encima solo. Bueno, teníamos un walkie-talkie, ¿no? De los profesores, pero no sé, para mí era la forma más, como más sencilla y compleja al mismo tiempo. Me Porque imagino el mensaje que mandabas por el walkie-talkie mientras te lanzabas. ¡Hijo de puta! no daba casi ni tiempo, o sea, y el miedo sí que era, y bueno, que te digo, pues en este caso, por ejemplo, los parapentes suelen ser simple biplaza, y como al final nosotros éramos profes, ¿no? Al acabar la carrera, bueno, tienes que hacer un máster, etcétera, pues era monoplaza, y lo único que te guionizaban por un audio. Pero este es un ejemplo de, pues en este caso, tomar acción por huir del dolor, porque a mí placer no me daba hacer eso. Entonces, para mí la mejor forma, la que más me motivaba era, en este caso, huir del dolor. Que lo entiendo, huir del dolor a largo plazo, porque a corto plazo estoy yendo hacia él, pero hacia él Justo te iba para a que en decir el eso. largo Justo te iba a decir plazo eso. se me quite. Sí, no sé, será mi manera de actuar, yo creo, desde chiquitita. También porque cuando compites a niveles muy profesionales, al final siempre hay un miedo de fondo, ¿no? Quieras que no, siempre hay un locus de control, ya no tanto interno, sino externo, ¿no? Pues cómo estará mi contrincante, cómo estará el agua ese día de la piscina, dónde estaremos, que es más externo. Y al final ahí hay un miedo que tú no controlas y que solo lo consigues vencerlo en el día y en la hora en la que te toca competir. Y hasta entonces no lo puedes afrontar, pero siempre hay un miedo de base que es el cómo saldrán los resultados y además no lo puedes controlar. Y en cierta medida yo creo que he hecho una transferencia día a día de aquel miedo que yo lo puedo solventar desde mi locus de control interno, lo que depende de mí, pues lo solvento. No sé si será lo más común o no, pero yo lo suelo hacer así. Sí, Vale, entonces, en tu caso lo que haces es afrontarlo, pero claro, me pongo en la piel de alguien, cogemos el mismo miedo que has expuesto tú, ¿no? El de las alturas, ¿vale? Ajá. Y además tengo un caso muy cercano de una persona que frente a eso se queda completamente paralizada, ¿no? Y en ese sentido, claro, ¿no? de su interior no nace el vencimiento en este corto plazo de superar ese miedo, ¿no? En algún momento, y esta es la pregunta derivada de esta número 3, digamos, que era si en tu vida ha habido algún momento en el que Nieves se ha paralizado o se ha encontrado paralizada, ya sea por miedo o no. Me atrevería a decir que no. Vale. Que no, porque claro, es algo como que me ha venido muy impuesto, ¿no? Un nivel de responsabilidad y de exigencia muy, muy altos desde muy chiquitita. Entonces, tampoco había opción de decir que no. Es decir, si yo tenía una entrevista para la radio, es que era que tenía una entrevista para la radio. No había posibilidad de que me pudiera entrar el miedo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ya siendo más adulta, te pones a pensarlo
Y sí que, bueno, creo que habría que hacer una progresión, ¿no? Desde un punto de vista psicológico para, pues, tratar eso y que no sea como tan golpetazo. Sí que sé, por ejemplo, que hay una de las herramientas en la programación neurolingüística que me formé, que yo lo trabajo, que es la cura de fobias, que es una forma más paulatina de vencer ese miedo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen fobia al agua. De hecho, aquí en Barcelona hay una chica que me lo propuso, como sabe que vengo de la natación, que le ayudara a vencer el miedo al agua y a nadar. Y esto se hace de forma muy paulatina, trabajando con la mente, pues en este caso hay un ejercicio de PNL que ayuda a solventar la fobia y puede ayudarnos mucho. Pero yo me atrevería a decir que no, pero porque es algo como si me hubiera venido impuesto. Luego ya lo que he ido aprendiendo del miedo es porque me apasiona el tema de la gestión emocional y lo que nos lleva a actuar de una forma u otra, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que no, porque es algo que no me he podido cuestionar, por decirlo de alguna forma, lo tenía que hacer. Hay que Claro, hacerlo. claro, de alguna manera te encontraste con eso ya de muy pequeñita, ¿no? Y entonces Sí, eso, quieras o no, no has tenido como el margen, digamos, de alimentar a ese miedo sí. antes de afrontarlo, ¿no? Y entonces, una curiosidad que me nace es, Ajá. porque claro, hablas de huir del miedo, pero en tu corto plazo lo afrontas directamente de cara. A largo plazo, ¿cómo va el tema de las alturas a día de hoy? Bien, bien, bien. Bueno, es que esa experiencia fue, que diría yo, muy heavy metal. O sea, no, no, no creo que sea necesario hacer el paso que hice yo, que fue de extremo a extremo. Tengo miedo a las alturas, me tiré parapente monoplaza y ala. Porque me impresionó. O sea, el primer día fuimos encima, la primera promoción que subió el primer día desde 400 metros, que se llamaba la Escuela Pendiente, que es donde aprendes, pero se ve que nos vieron también a todos, porque además éramos un poquito reducido, que al día siguiente nos tiraron desde 1300. Y claro, la cosa cambia. Porque cuando llegas con tu paredente a 1300, y encima en mi caso me tocó en el segundo turno de lanzarnos, pues bueno, allí el viento cambió, las condiciones eran peores, y ya dije, es que solo me sé meter en cosas que me muevan entera. Y la verdad que allí, durante y después dije, hombre, no más. Pero, o sea, lo repetiría porque al final fue como algo también que yo me imponía, una forma de quitármelo, ¿no? Pues ahora lo haría desde una forma, que también estuvimos hablando, desde el amor y desde el cariño que se puede hacer. Es decir, pues Claro, te vas con un compañero, con unas amigas, con tu pareja, con el monitor que te guionice, el parapente, en un entorno que quizás puedas conocer más y lo puedes hacer de una forma más sutil. Pero para mí fue ir a la raíz, o sea, al final fue, ¿cuál es la causa esta? Pues la afronto, ¿no? De frente y sin pensarlo. Pero hay formas más progresivas que no creo que sea necesario hacerlo como lo hice yo. qué bueno, qué bueno. Me gusta además que haya salido este ejemplo, porque no sé si lo has visto, pero Will Smith tiene una charla buenísima sobre una experiencia completamente similar a la que estás explicando, ¿no? Y donde Ajá. al final él expone, ¿no? Que, si no recuerdo mal la frase, viene a decir algo así como eh, la experiencia de la vida está más allá del miedo, ¿no? De ese Así miedo es. que te paraliza y tal, ¿no? Y él, en la experiencia que explica, además, explica que, claro, el momento de miedo le dura muchísimo más allá de la acción, porque, claro, el miedo, cuando lo vas destilando y vas profundizando en él y tal, ¿no? Vas viendo que es una construcción mental, ¿vale? Entonces, como toda construcción mental, al final dura mientras estás alargando ese pensamiento, esa construcción, básicamente, ¿no? Y termina cuando mmm, rompes ¿no? con esa estructura mental de la manera que sea. Como dices tú, quizá no hace falta tirarse de 1300 para ser la primera vez, pero poco a poco puedes ir haciendo camino. Y Sí, de hecho, Sí, 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 dime. esto que has dicho es muy curioso porque es justamente esto, el miedo, el mecanismo de respuesta del miedo es la acción. Y lo que ocurre aquí a nivel fisiológico es que hay una gran activación de las suprarrenales y toda la sangre, bueno, toda no, pero en una grandísima cantidad se va a los músculos, porque la reacción es de acción, de huida, de salir. Entonces, cuanto menos tiempo le dejes a esta respuesta actuar en tu cuerpo, al final
yo considero desde un punto de vista que menos estrés vas a generar en tu cuerpo. Esto, por ejemplo, otro día me volvió a pasar, ¿no? Fuimos aquí en Barcelona a una ruta súper chula, que llegamos a los búnkers, pero al final, al acabar, había una bajada, es que era una pendiente que encima tenía como varios desniveles. Entonces eso te embala. Y lo mismo, allí hay dos formas de hacerlo. Una es haciéndolo y la otra haciéndolo como si estuvieras esquiando, ¿no? Bajas paralelo, chiquitito, 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 y acabas no la haces, o sea, bajas medio caminando de paralelo. Entonces, es que, claro, si tienes claro que lo vas a hacer, pues aguanta ese poquito de miedo un poquito más, ¿no? Pero si ya tienes claro que no lo vas a hacer, pues oye, elige la segunda vía, no la hago, porque si no te está generando una tensión ahí interna potente. Pero en mi caso, pues me volvió a costar, lo hice, pero me costó. Y eso que dices, una vez que ya lo haces, pasas de esa tensión excesiva a una adrenalina bestial, que disfrutas muchísimo más que el miedo anticipatorio, que es el previo a la acción. Qué bueno, qué bueno. Fantástico, fantástico. Me gusta todo lo que está saliendo porque me está conectando a muchas cosas. Venga, va, elige otro número, del 1 al 8 sin decir el 3. El 4, va. El 4, mira, está bastante relacionado, ¿vale? En este caso, sale mucho también en tu libro a una época donde tú la estabas pasando muy, muy mal y hablas muchísimo de un dolor espectacular que te nació, si no recuerdo mal, en la espalda y que, bueno, al final eso te generaba, pues, mucho malestar en tu día a día, ¿no? Y una de las cosas que más me gustan de tu libro, hay, aparte de gustarme en sí mismo el libro, hay para mí dos partes ocultas que no están desarrolladas, digamos, en profundidad, pero que se intuyen muchísimo entre líneas. Una es tu gran corazón en cuanto a anteponer la humanidad frente a cualquier circunstancia, ¿vale? Como cuando cuando vas a la final del mundial y llevas allí la foto con el corazón de tu primera profesora y no sé qué, ¿sabes? En este María sentido, Rosell, sí. claro, un poco Iniesta, ¿no? En este sentido, esa humanidad que claro, en esos momentos de tan magníficos y tal, pues es fácil no caer en estos pensamientos, ¿no? Y luego otro mensaje que se entrevé mucho entre líneas es, sobre todo en la época del patinaje, cuando empiezas a darle espacio a tu sueño de niña y cómo vuelves a reconectar con tu niña, ¿vale? Y eso es un poco lo que yo pretendo con Proyecto Ikigai ahora que estoy haciendo este viraje, ¿vale? Del enfoque de Proyecto Ikigai, que es llevar a las personas adultas a vivir como niños, ¿vale? Porque desde allí la actitud con la que vive un niño, bueno, yo lo explico de una manera muy gráfica, ¿no? En el momento en que tú ves que un renacuajo así de alto es capaz de agotar la energía de dos o más adultos, es que habla mucho de quién está conectado a la vida y quién no, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, esta verborrea que he hecho, es para decir que tú hablas mucho del dolor en tu cuerpo, que es un momento que tú estabas viviendo de manera muy tensa, con mucho dolor, no encontrabas ningún tipo de solución y tal. Y en el libro, no sé si lo acabé de entender muy bien, pero en el libro hablas, digamos, que se solventa este dolor cuando empiezas a conectar con esta ilusión de la niña pequeña, cuando empiezas este camino con el patinaje y demás, ¿no? Y entonces la pregunta que te derivo es, primero, ¿esto es así? Y segundo, estamos entreviendo que el dolor del cuerpo tiene una componente muy elevada, si no toda, de un componente mental.
Qué bueno. Mira, esta mañana he estado en una escuela aquí en Barcelona de formación y he estado hablando con un médico porque, bueno, queríamos hablar del tema de quiromasaje, masaje deportivo. Yo le he explicado un poquito de dónde venía. El chico que es el asesor de estudios le ha explicado, bueno, ha impreso mi currículum, se lo ha entregado y entonces ha dicho que había escrito un libro y tal. Y una de las preguntas que le he lanzado era si se veía el tema de las fascias. Y su respuesta ha sido, las fascias son fascinantes, porque yo solo quería, para que me lo explicar un poquito, yo solo quería enfocar por el tema emocional, que a mí es lo que me encanta. Y en relación al libro de las preguntas que me haces, Javi, eh, está claro que la primera sintomatología que tuve era muy física, ¿no? O sea, al final había un diagnóstico en el hospital, era una escoliosis con una protusión lumbar 5S1 y que me derivaba en no poder caminar. Porque al final me daba, bueno, el nervio ciático y impedía que me pudiera caminar con normalidad. Que esto hizo a su vez que me fuera formando de forma paralela en la parte de la salud. Al final yo creo que no todo es blanco-negro, nunca me gusta ser extrema en ningún sentido y no creo que existan verdades absolutas. Vale. Y esto también en cierta medida lo corroboro cuando he estado trabajando con bastantes fisioterapeutas, tanto en Huesca como en Barcelona, en distintos centros, ¿no? Pues hay unos que son como más lógico-racionales, otros que vienen más desde la parte de la osteopatía y se centran en una parte más emocional y visceral, otros que trabajan, en este caso ya profesores de yoga, más la parte de, si también la combinan, de medicina tradicional china, las estaciones, las emociones, los órganos, etcétera. Pero en mi caso, yo diría que por mi propia experiencia, sí que al quitarme cargas y presiones, parte de mis problemas se empezaron a solventar. Al final, el deportista de élite está expuesto a una gran cantidad de estímulos que al mismo tiempo tiene que responder de la forma más eficiente, con muchísimas cosas además, ¿no? De forma paralela, pues estudios, competiciones, familia, pareja si tienes, etc. En mi caso, esa fue como uno de los momentos que más me hicieron reflexionar, porque al final te das cuenta que con 21 añitos que tenía entonces no tenía salud física. Es gracioso, ¿eh? Porque Sí, estamos la hablando, verdad que sí, ¿eh? o sea, estamos hablando de que yo empecé con 6, 7 añitos a hacer deporte y a los 21 se podría decir que no tenía salud física, porque no podía caminar. O sea, ahí es donde me di cuenta de, no, es surrealista, entre comillas, un poquito agradecida que estaba siendo con la vida. Porque hasta entonces mi vida había sido una constante acción, acción, acción. Y ahí es donde me di cuenta, por primera vez, que quizás había ciertos temas que yo no estaba poniendo en práctica, como podía ser el agradecimiento que trato de practicar hoy en día, ¿no? Es curioso que tengamos que vivir situaciones extremas para que nos demos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar en nosotros, pero bueno, pues debía ser porque tenía que ser así, ¿no? En mi caso, con esa etapa de esa falta de salud física a través de la patología y la molestia. A partir de allí, para mí también supuso un antes y un después, porque justo estaba acabando la carrera de Ciencias del Deporte y me empecé a formar pues, en pilates, en yoga, hipopresivos, cadenas miofasciales, estrés global activo, hipertermia, hablar con fisioterapeutas, osteópatas, y al final vi la parte bonita de la salud, ¿no? Y que al final el cuerpo es muy inteligente, que es que nos envía señales constantemente y somos unos burros en tratar de taparlas, que vamos todo el día ocultando y poniendo parches, y los parches te parchean un tiempo, pero no mucho. Allí es donde empecé a abordarlo de una forma ya yendo a la raíz del problema, ¿no? Pues si hay una escoliosis, una protusión lumbar, trabajo de rehabilitación, adaptación, etc. También, con el paso de los meses, quizás años, me daba cuenta que había una herida en mí que no había solventado. Era como si me hubieran clavado una espina y tuviera que solventarla. Y la sensación literal era que me habían cortado las alas de niña. Curioso, porque me habían, si te fijas, pone la responsabilidad en otros, pero bueno, cuando eres niño se entiende que además esto llevando a la neurociencia, pues hasta los 6 años, digamos que eres todo presente, porque solo tienes presente, no hay una gran mielinización, entonces es todo emoción, todo sentimiento y poquito pensamiento, ¿no? Poquita reflexión, que ya se va trabajando a partir de los 6 años. Pero sí, era la sensación como que me habían cortado las alas de niña. Y entonces ese dolor sí que era muy interno.
era como si la afectación, antes te decía Javi que era un nivel físico, lo de la escoliosis y protrusión lumbar, pues esto te podría decir que era un nivel espiritual, ya no mental, sino espiritual. Vale. La sensación era que yo tenía que tomar acción para antes de morir, por lo menos haber tocado unos patines de nuevo, que eran los que me producían ese grado de presencia, de presente y de consciencia y de ilusión y de ganas por la vida, que era el patinaje, ¿no? Que eso también desde la psicología se engloba bajo el concepto de flow. Y allí es donde, bueno, no quiero hacer spoiler, pero entre comillas, fue mi primera revelación, se podría decir así, la primera luna llena. Y fue tal el impacto que empecé a llorar, pero la parte bonita era que sabía por qué. Y esto para mí era un regalo, porque claro, tú puedes llorar y decir, ostras, tengo un malestar interno, pero no sé de qué me viene, es que no lo sé. Pero es que yo sabía de que sí que lloraba. Entonces, claro, lo mismo, tenía que tomar acción. Por lo cual sale otra vez el miedo. Ostras, y le voy a tener que escribir a María, mi entrenadora de niña, para decirle esta sensación que va a alucinar después de 11 años sin patinar. Y decirle que quiero retomar, porque se va a pensar que estoy loca. Pero cuando el dolor es tan extremo, el sufrimiento, me gustaría decirlo, porque el dolor lo veo más físico, pero el sufrimiento es tan extremo, yo creo que es uno de las pocas herramientas que nos llevan a tomar acción, pero tiene que ser muy extremo. Yo veo cantidad de personas que sufren, ¿no? Pero quizás su sufrimiento no es tan extremo como para llevar acción. Pues en mi caso lo fue, y tal es así que abrí Facebook Messenger, no tenía ni su contacto y le escribí. Le dije, mira, tengo esta sensación, siento que me han cortado las alas de niño con mi ilusión de patinar y lo quiero retomar. Y a partir de aquí ya se produjo la magia. Me dio el contacto de una entrenadora que estaban clasificadas para el Mundial, me citó para ir a Zaragoza con mis patines de niña, imagínate, que estaban en una estantería oxidados, yo diciendo, pero si me van pequeños, me van 3 tallas más pequeños. Bueno, pues esto es lo que hacen los niños. Da igual si te van 3 tallas pequeño o 300 grande. Si te lo pasas bien, adelante. Es que no se cuestionan si son blancos, si son negros, si están oxidadas las ruedas, si el freno irá o no irá, si es en Zaragoza y no conoces ni el pueblo al que tienes que ir. No, lo hacen y ya está. Es que no se permiten cuestionarse. Esa es la parte buena y por la cual te decía que tenemos que aprender, ¿no? En ese sentido, porque la capa 6 de mineralización del cerebro no finaliza hasta los 6 años y yo digo que hasta los 6 tenemos muchísimo que aprender de ellos, porque son pura emoción y pura presencia. Y cuando estás mucho en el presente, lo que ocurre es que hay una gran conexión entre lo que sientas y lo que piensas, sobre todo a partir de esa parte del sentimiento. O sea, no hay diferencia entre el observador y lo observado. Y eso es fantástico, porque quizás como adultos pecamos de estar constantemente en pensamiento, y en qué va a venir, qué no va a venir, qué fue y qué no dejó de ser. Entonces, para mí, conectar, que has dicho, y acabo que si no me alargo mucho, con el niño interior, creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer en vida. Porque nos susurra, es un fiel reflejo de nuestras pasiones. Es decir, si a ti, Javi, te gustaba de pequeñito el ordenador y trabajar y crear programas, etcétera, quizás de mayor te siga apasionando eso. Pero ahora bien, si la sociedad te dice que, me lo invento, hay un trabajo más seguro que es ser médico y te acabas siendo médico, pues quizás eres un médico con un gran vacío existencial, porque tu pasión son los ordenadores. Y siempre digo, y no es ni mejor ni peor, si cada profesión es súper bonita, tal y como es, por el simplemente hecho de existir. Pero bueno, a veces también nos hacen creer pues, que hay que ir por unos caminos y que todo es negro o blanco. Y por eso te digo que no hay verdades absolutas y que para mí vivir siendo un adulto en conexión con tu niño interior es lo mejor que te puede pasar. Porque a mí esta conexión se me produjo en China y me tuve que ir a China que se produjera. O sea, fue en Nanjing, en el 2017, cuando ya una vez adulta y con mis 23 años, al entrar en la pista del campeonato, donde íbamos a debutar, en el Mundial, ahí con toda la equipación de la Real Federación Española de Patinaje, las compañías y demás, de repente me quedé, bueno, es que fue entrar a la pista, verlo todo blanco, los mayos, todos los recuerdos de la infancia, los jueces, a lo grande, y ahí empecé a llorar que no podía articular palabras. O sea, fue como un tsunami emocional de decir esto qué es, y era como si mi niña interior hubiera despertado y me estuviera agradeciendo que hubiera dado ese paso, porque de otra manera sería como haber seguido muerta en vida. Y es que lo tengo que decir así de potente, porque para mí, si no lo hubiera hecho, o por lo menos intentado, porque dices, oye, lo has intentado, has patinado, por lo menos con tu entrenadora chiquitita, ¿no? En Zaragoza, y hasta te lo has quitado de encima esa espina.
Ya no te digo si encima tu pasión te lleva a ir a un mundial, que es lo que más puedes aspirar. En este caso no hay olimpiadas en patinaje, lo máximo. Entonces, bueno, pues mis 15 compañeros del equipo con la entrenadora solo hacían que preguntarme qué me pasaba. Y yo, claro, ¿cómo les explico que se ha producido aquí la fusión entre la niña interior, la adulta? Y entonces yo ahora simplemente dije, mucha emoción por canalizar. Pero fue un shock, o sea, esto lo explico en el libro, ¿no? O sea, no se puede describir, es como, solo se puede experimentar. Una obra de teatro te la pueden explicar, pero si no la vives. Y ahí es donde dije, esto lo tienen que conocer otras personas. O sea, estar en conexión con tu niño, para mí es, bueno, pues verte a ti, ¿no? Verte esa sonrisilla, verte esa luz en los ojos y decir, Javi ahora mismo está haciendo lo que le apasiona y se nota, está en conexión. Pero no suele abundar, creo. Sí, sí, Sí. sí. Para mí es que no me cansaré de repetirlo en este podcast y a la gente que se me cruza y con la que tengo conversaciones más profundas o intensas, que es que nos olvidemos ya de intentar educar a los niños y dejémonos educar por ellos, ¿no? Porque para mí ellos tienen la clave que nosotros con el paso de los años nos hemos ido desconectando. Y ya no entro en mi propio niño interior y empezar a analizar el Javi pequeño y todo esto, que a veces allí nos podemos perder un poco, que si lo puedes hacer es fantástico, pero tampoco creo que sea impepinable para, digamos, vivir una vida plena y satisfactoria, siempre y cuando vuelvas a aprender cómo vive un niño, ¿no? Uh-huh. Entregado en lo que está sucediendo. Cuando acaba lo que está sucediendo pasa a otra actividad sin preguntarse ni mirar en la actividad que ha dejado. O sea, es un constante latir de me entrego a fondo y luego lo suelto todo. Y me entrego a fondo y lo suelto todo. Y así constantemente. Y con esa ilusión, esa conexión. Bueno, para mí es que hemos tocado un tema que Que vamos, te apasiona. sí, Mira, si me permites, sé que mi futuro va por ahí. Bueno, mi futuro, mi presente y mi todo va por ahí. mira, si me permites, Javi, ¿Qué? estoy terminando la formación es neuroeducación, pero ya estoy en la parte de neuroinmunoendocrinología con el psicólogo clínico Roberto Aguado. Y ayer es que tuve que parar por un momento esa formación online a escribir una frase tan apoteósica porque me pareció increíble que va en relación con esto que estamos hablando. Y te la leo literal, porque la tengo aquí. Dice, la ciencia que estudia el ser humano y que pone en primera línea de importancia el pensar sobre el sentir, hay que revisarla porque simplemente no interpreta al ser humano. Me pareció increíble. Se O sea, acabó la no... entrevista. No hay nada más. Venga, vámonos a por las palomitas. Me pareció increíble, me pareció increíble. O sea, a veces dice algunas frases así que es como que me peta la cabeza. Sí, Y es así, es que nos enseñan mucho a pensar, pero poco a sentir, en general. sí, sí, sí. Y la putada está en que con el paso del tiempo nos volvemos insensibles de nosotros mismos. Y entonces cuando de repente nos encontramos con el vacío o con la incertidumbre y tal, de la incertidumbre de qué hacer con nuestras vidas, claro, como estás tan desconectado, desconectada de esa sensibilidad tuya, te sientes desamparado, te sientes desorientado a un nivel extremo que no sabes por dónde de esto, ¿no? Por dónde tirar. Y volver a recuperar esa sensibilidad es todo un camino que bueno, pues cuesta lo suyo, ¿no? Porque yo he tenido que recuperar eso, que además venía del mundo de la ingeniería, que eso además a veces incluso, ¿no? te pasas de frenada en este sentido, ¿no? Ajá. A mí en esa parte me ayudó mucho Elizabeth, que fue una profesora de yoga que para mí fue, bueno, le dedico un capítulo de libro, ¿no? Se llama Una estrella en el sendero. Y yo le contaba exactamente que estaba haciendo la formación de Pilates en el 2016 y que no sabía exactamente qué hacía en esa formación yo. Como que la vida me había llevado hacia ahí para tener un trabajo en Huesca, pero que no sabía qué hacía exactamente. Entonces,
percibía tanta apertura de miras por su parte que en uno de los descansos, el cuarto o quinto día de formación, le dije esto del patinaje, ¿no? Tengo la sensación de que lo tengo que volver a retomar. Y yo decía, no la conozco casi, pero me da tan buena confianza que es como si sintiera que se lo tuviera que contar a ella. Y lo mejor fue su respuesta, ¿no? ¿Por qué no? Igual estás aquí en Pilates para recuperar tus problemas de espalda y volver a patinar. Y yo ya me empecé a reír porque llevaba 1 año y medio que no me podía mover. Y yo decía, pero esta yogi, ¿qué dice? ¿Está Que se ha loca o qué? fumado, ¿no? Se ha fumado Pero hasta claro, la esterilla. son personas que están muy conectadas con ellas mismas, muy en conexión y que estos los sentimientos los manejan pues bastante bien. Y de hecho el siguiente comentario fue, escucha esa voz que te habla y síguela. Y ahí esto sí que se me quedó en la subconsciente y dije, ostras, creo que tiene mucha razón. Ahora, ¿cómo escucha esa voz? Si nadie más enseña cómo escucha esa voz. Tal Pero cual. bueno, poco a poco lo que te digo, el cuerpo es sabio, nos envía muchas señales y Ujú. escucharlas es lo mejor que nos podemos hacer. Totalmente. Además, me gusta que expliques esto porque me estoy dando cuenta que al final, en tu caso, digamos, el camino de volver a sensibilizarte contigo misma estaba apoyado en uno de tus talentos o habilidades más desarrolladas, que era a través del cuerpo, ¿no? Y en mi caso, fue apalancándome en quizá mi capacidad un poco más intelectual y tal, porque fue a través de un club de lectura. Un club de lectura bueno, de un libro de Jiddu Krishnamurti Wow. y que eso, claro, de repente se me empezó a reventar todos mis modelos y toda mi percepción de la realidad, ¿no? Y, y claro, si yo lo hubiese hecho desde el yoga o desde otro tipo de actividad y tal, mm, es posible que aún estuviese estancado. Al final para eso sirve un poco los talentos, no tanto para, digamos, a que sea lo único que forme parte de nuestras vidas, sino que en momentos donde estamos quizá un poco más desconectados y tal, podernos apalancar sobre ellos para hacer, para capacitarnos de otra manera. Sí, es lo que te decía antes, que al final no solo hay un camino, ¿no? En tu caso fue el club de lectura, en el mío fue la programación neurolingüística con la cantidad de personas que me formé, que son para mí una segunda familia, y luego la formación de yoga, y encontrar algo en la vida que nos ampare en cierta medida, que sea como nuestro punto de tribu, eso es muy importante, Ujú. la salud física, mental y emocional. Tal cual. Y existir existe, solo que a veces quizás no hayamos profundizado en cuál es el método, la herramienta o el recurso que más nos puede ayudar en un momento de crisis o de sufrimiento o de frustración. Sí, tal cual. Muy bien, pues avanzamos un poquito, que ya llevamos aquí casi 40 minutos. Pues, pues ya sabes, del 1 al 8 y lo que salga, menos Venga, gracias yo. la primera. La primera. Bueno, yo creo que ya está, ya la hemos ido respondiendo, ¿vale? Pero te lo voy a preguntar en plan genérico. ¿Cuál crees que dirías que es el mayor recurso del que disponemos los seres humanos? Eso lo tengo clarísimo. ¿Sí? A ver, a ver. Bueno, espera, te voy a preguntar primero, que finalices la pregunta, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Al ¿A que nivel tú físico, quieras. mental, espiritual, a todos? Al que tú quieras. Si quieres, si tienes claro diferentes niveles, pues me lo dices a diferentes niveles. Yo creo que hay una herramienta que nos Ujú. conecta. Ya no voy a entrar en cuántos cuerpos hay, porque en función a qué maestros, qué profesionales, etcétera, hay unos que te dicen más de 8, más de 3, más de. Bueno, al final, bajando un poquito a la tierra, lo que sí que vemos es un cuerpo físico, palpable, un cuerpo mental, emocional, y que ya no es palpable, y la parte espiritual, que no es palpable, pero creo que sí que se ha hablado mucho y se podría decir, ¿no? Y si hay algo que conecta todo, desde mi experiencia, porque para mí creo que me puede ayudar, pero igual para ti no, esa respiración. Interesante. Y es tan obvio, pero tan obvio que lo pasamos por alto. Sí. Y justo ahora lo que estoy empezando bueno, a tratar de enfocarme es a fusionar esta parte, desde lo que en Occidente trabajamos, pero desde lo que también se hace en Oriente hace millones y millones de años, y fusionarlo.
Mira, justo tengo un libro que dice aquí, Cuerpo de Oriente, mente de Occidente. Que esto es un poco quizás lo que a veces nos pasa, que tenemos una mente muy de Occidente. Y bueno, por no alargarme más y no dar tampoco luz a lo que quiero que salga en un corto plazo, para mí es la respiración. Fantástico. Herramientas básicas tipo cerrar los ojos cada día, llevar la mano izquierda bajo vientre, la mano derecha a nivel de esternón y ver cómo inflas el bajo vientre, luego la zona torácica y permitirte soltar a través de la boca podría ser una. Coges por la nariz, inflo bajo vientre, zona torácica, exhalo por la boca y contar hasta 11, 12. Y de repente te empiezas a dar cuenta que hay una parte que se empieza a relajar, que empiezas a tener menos tensión, menos carga y que, ostras, has conseguido entrar en un estado que para mí sería trabajar desde la parte del sistema nervioso más parasimpático, que por lo menos te calma del estrés cotidiano y del hacer, hacer, hacer. Pero si hay una herramienta que tenemos y que creo que pasamos, por lo menos yo, por alto y que la deberíamos practicar más, es la respiración. Fantástico, me encanta. Muy bien. Me has cogido totalmente desprevenido y me mola muchísimo. La respiración. Ibas a decir la Porque mente, ¿no? pensaba que me ibas a decir el tiempo y te iba a expulsar del podcast o algo así. Mira, el tiempo también es curiosísimo. Bueno, sí, que es que si no, no vamos a ir. Pero vaya, que muchos dicen que es lo más valioso que tenemos, pero para mí no tiene ningún valor si no estás en presencia y en congruencia interna. Este es Tal cual, tal cual. De hecho, mi tengo un punto de mira. capítulo del podcast que precisamente el título que le puse es El tiempo no es nuestro mayor recurso o no es nuestro principal recurso, no sé cómo le llamé, que precisamente hablaba de esto, de que el tiempo sin presencia no es nada. Y una muestra es lo que has dicho tú al iniciar el podcast hoy, que es que oficialmente hace cuánto tiempo que nos conocemos y extraoficialmente cuánto hace que nos conocemos, ¿no? Y con esto dejo aquí el tema. De hecho, es que no hará ni un mes que nos conocemos. Menos de Es 4 nada. semanas y parece que seamos amigos desde parvulitos. Sí, ¿y por qué no empezamos a grabar las conversaciones extraoficiales que Bueno, tuvimos? eso ya es high level. Sí, sí, sí. Madre mía. Madre mía, persona que Impresionantes. tenéis delante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues seguimos para adelante, a ver. Muy bien. Quedan Vamos ahí. la 2, la 5, la 6, la 7 y la 8. Las 7. La 7, fantástico. Esta me apetecía mucho hacértela. Por completo egoísmo, ¿vale? Sí, sí. La sanación con los padres. ¡Uh! Renove de tambores. Vale. ¿Vale? Explico un poco para los que no han podido leer aún tu libro, Tres lunas llenas. Tu padre se convierte en tu entrenador cuando eres muy pequeña. Eso genera una distorsión en la relación padre-hija, elevada a la enésima potencia en el momento en que además te conviertes en deportista de élite, ¿vale? Con todas las exigencias que eso significa, y paralelamente además tu madre también te va acompañando desde otro rol, desde otra figura, pero que también te va acompañando, ¿no? Todo esto obviamente distorsiona esta relación entre tus padres y tú, y paralelamente tú vas pues cultivando éxitos y cultivando fracasos, cultivando logros, rechazos, dolores, beneficios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llega un momento, ¿no?, en que la relación con tus padres, pues entiendo o se intuye que se tensa mucho. Y hay una parte en el libro que explicas que poco a poco eso se va arreglando, ¿no? O que se sana, o yo no sé en qué punto estáis ahora mismo, ¿no? Yo, sin llegar a este extremo con mis padres, ¿no? Tengo una relación cordial con mi padre, pero a la vez muy vergonzosa,
me llega a mí, por ejemplo, ¿no? Me llega a mí el hacer un ejercicio con mis padres para traer la abundancia a mi vida y bla, 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 pero siento que no me atrevo a llamar a mi padre, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y no me ha hecho nada especialmente. O sea, no me ha hecho especialmente pues nada que le pueda acusar de nada. Simplemente tenemos una relación pues con esas vergüenzas y todo esto. La pregunta es, este proceso de sanación, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo te sentiste capacitada? ¿Qué nos recomiendas? Si también recomiendas saltar como cuando hiciste parapente o qué. Eso, trasladado a la familia, sería te presentas en su casa, ¿no? Y tengo una conversación aquí. De aquí no sale nadie hasta que no arreglemos nuestra relación, hijos de fruta. Mira, a ver, vamos a ir como por fases. Para mí, si no has sanado las raíces familiares, ya no hablo de ancestros, porque entonces ya fabulose aquí tarumbo, pero entendiéndose como tus más cercanos. En mi caso son padre y madre, hermanos por supuesto, pero no tenía problema, pero los padres generalmente son los que, no te voy a decir más problemas pueden generar, pero sí mayor crecimiento. De hecho te dicen que los elegimos antes de nacer. Y esto es algo que cada día lo considero más. Eliges a tus padres para hacer en vida lo que has venido a hacer. Esto ya un poquito más elevado, pero creo que es así. Bueno, llegó un punto de inflexión en mi vida que eran los 24 años, la mayor crisis existencial que había tenido hasta entonces. Quizás, un sufrimiento extremo que me hacía buscar respuestas que en una primera etapa fueron de culpabilizar, ¿no? Me quitó parte de responsabilidad, culpando a mi madre y a mi padre por lo que hicieron, que ese estado de conciencia es inconsciente. Es decir, tú no eres consciente de que estás culpabilizando a otros de tus vivencias, cuando en cierta medida, si eres adulto, pues dependen de ti. La segunda parte sería, y ya con un poco más de lucidez en tu vida, pasas un poco de la oscuridad al gris, es cuando eres consciente de que lo que está por ocurrirte, lo que te ocurre en el día a día depende de ti. Y aquí, wow, te encuentras con la responsabilidad. Y es una palabra que simplemente mencionarla y le da como respeto, porque depende de ti, de nadie más. Entonces ahí es donde pasé de quizás culpabilizar, que lo pone en el libro, en este caso a mi padre, ¿no? Que es con la que considero que he tenido más que sanar su labor como entrenador, a agradecerlo o verlo desde un punto de vista que tiene un sentido para mí, que es el aprendizaje. Entonces, yo con ese sufrimiento tan extremo fue tan profundo que dije, bueno, si sigo en vida, curiosa esta frase, si sigo en vida, ya me suelto todos los tapujos, todos los filtros y todo lo que llevo dentro. Porque si no, ¿qué sentido tiene este sufrimiento extremo y que yo salga de esto sin haber dado lucidez a toda mi oscuridad? Allí es donde sentía que tenía una conversación pendiente con él, pero, como dices tú, nos da miedo, de nuevo. Sí, yo lo he tachado de vergüenza, pero... Pero es miedo. De hecho, mira, me gustaría que al acabar este post, este podcast, ¿te acuerdas que hace unas semanas me hiciste enviar un mensaje de acción? Total. Pues mira, me gustaría que llamaras a tu padre al acabar este podcast, porque es el mejor regalo que te puedes hacer y que le puedes hacer. Mañana he quedado a cenar con él. No creo que mañana tenga la conversación preparada, pero esta semana mi intención es llamarle. Mañana le quiero poner en preaviso de que... ¡Súper! ¡Vamos! Sí. Bueno, y esto venía a colación de que en la fase final del libro hay una frase de una filósofa que cito y que lo pongo al final en recursos, y es que todos los miembros de una estructura familiar, y esto es importante lo que viene ahora, con inclusión de los hijos, es decir, todos los miembros de una estructura familiar con inclusión de los hijos, que a veces pensamos que por ser hijos ya no tenemos responsabilidad, que es todo de nuestros padres. Error. Tienen sus propias responsabilidades. Y dice, continúa, el mundo sería maravilloso si cada uno entendiera esto con antelación y lo pusiera en práctica. Entonces, esta frase que fue el final del libro y a la que yo llegué después de haber sanado, creo que nos la tendríamos que leer cada día. Porque si tú, estando en vida, ya sientes que hay algo
que tienes que hablar y no lo haces por una cuestión de miedo, y al final para mí la comunicación es la base también para la sanación, personalmente considero que ya no puedes ser tu mejor versión, ni a nivel personal, ni profesional, ni humano, ni todas las versiones que pueda haber. ¿Por qué? Porque quieras que no, vas a llevar allí el filtro de tus padres. O sea, mira, me venía ahora como una visualización que era como si en el ojo derecho llevaras a tu madre y en el izquierdo a tu padre. O sea, al final Bueno. me venía así como una visualización de, es que al final los llevas dentro de ti, es que tienes su sangre. Entonces, no tener nada tu propia sangre es como actuar estar en incongruencia. Creo que es la parte más compleja a la que nos podemos enfrentar como personas, como seres humanos, las raíces familiares. Porque es ¿Por un alguna...? tema... Sí, eso te iba a preguntar. ¿Por algún tema es que es un especial? tema complejo. Al final, pues tus padres actuaron también como pudieron en función a las herramientas que tenían, pero es que ellos también tenían los paradigmas de sus padres. Ya. Y al final estás Con saltando algunos generación recursos, tras ¿no? generación, claro. Claro. Entonces yo sí que desde mi punto de vista hay que tener una conversación con aquello que sentimos que no ha quedado zanjado. La mía fue dura, pero es lo mejor que me he podido hacer. Primero, porque creo que no te enseñan ni en ningún curso de meditación, ni en ningún curso de yoga, ni en ningún curso de gestión emocional, ni de neurociencia, ni nada. Y es lo que más creo que te puede marcar. O sea, es que al final, sobre todo los que nos movemos en el mundo del autoconocimiento, del crecimiento personal, es que ¿qué crecimiento personal vas a tener si no tienes sanadas tus propias raíces, ¿no? No está claro, está claro. Es que es como que no tienes los cimientos asentados. Es como que en vez de tener ladrillos bien sólidos, tengas ahí un poco de cemento con barro, con piedrecilla. Ostras, que vas a ir ahí en una mejunje de fluido. Es que no vas a ir seguro, no vas a ir caminando sólido por la vida. Claro. Entonces, yo te animo a ti y a todos aquellos que nos puedan escuchar que al acabar este podcast se hagan el mejor regalo de su vida, que es llamar a su madre, llamar a su padre y decirle, oye, ¿cuándo podemos echar un café? ¿Cuándo te puedo ir a ver? Y hablamos una cosa, o no hace falta ni adelantar, porque igual ya les preocupamos, uy, ¿qué habrá hecho, no? Y yo recuerdo esa conversación que te podría decir hasta con casi de las servilletas. O sea, es un tema tan profundo, tan emocional, que no se te olvida. No se te olvida. Yo, de hecho, con él tuve potentes, tuve 2. Y luego el propio proceso del libro ha sido, digamos, la tercera forma de sanar a raíz familiar con mi padre. Porque él al final ha sido, bueno, podría ser eso, pero no es eso en este caso, ¿no? Pero a él se lo agradezco y en este podcast también profundamente su labor como corrector. Es una labor muy ardua que no se ve, que es en solitario, y mi libro al final era autoedición. Y es curioso porque al final se volvía a repetir el patrón. Es decir, primero fue mi entrenador y luego fue mi corrector. Al final se estaba repitiendo el mismo patrón. Ojo, ¿eh? Y volvía el perfeccionismo, la parte esta de siempre hacerlo todo lo mejor que puedas porque siempre hay una última corrección y siempre se puede hacer mejor. Pero aquí cambió una cosa. Y es que esa forma de darme feedback era desde otro punto. Otro punto. Y eso fue apoteósico. Y de hecho creo que fue parte de, si se puede llamar éxito del libro, o de triunfo, o de resultado de esta obra. El más allá de escribir, más allá de la portada, más allá de la reseña, más allá de la paja, el proceso en sí. O sea, es que cuando lo que mueve son las emociones, el resultado, si está bien gestionado, puede ser muy, muy alucinante. Entonces, para mí, o sea, me atrevería a decir, aquel que empiece en el mundo del emprendimiento, crecimiento personal, tenga su propio negocio, quiera expandir a nivel mundial algo, quiera crecer, quiera crear su formato online, quiera hacer podcast como tú, llegar a más personas, llama a tu madre, a tu padre, porque si no lo haces, vas a tener siempre ahí una emoción que va a ir contigo. Y es que al final es un lastre, es como subir una montaña con 5 kilos más o 5 kilos menos. El que la sube con 5 kilos menos, además de ir más ligero, puede estar en más presencia. Y el que la sube con 5 kilos más, además de esa carga, ya está en cierta medida con menos presencia porque tiene esa carga. Y es que es como ir con una mochila extra. Entonces te vas a volver más ligero, vas a pesar menos y te vas a sentir como una pluma. Así que a por ello. Oído cocina. ¿Alguna recomendación para esta conversación
¿Preparársela, no preparársela? Yo para mí es no preparar nada. No preparar nada. No, porque no tiene sentido. Es decir, si tú como Javi ya tienes esa sensación, ¿no? Que es lo que te gustaría hacer, me lo invento. Pues de los 7 a los 8 años no me cuidaste porque me sentí abandonado. Vale, ya tienes la idea. Entonces, cuando estás en esa conversación con él, siempre desde el respeto, la educación y el amor, pues posiblemente vayan sucediendo cosas que te hagan, desde la emoción que tengas en ese momento, canalizar lo que tú quieres transmitir. Sin embargo, si te lo llevas todo muy preparado, muy bajado a tierra, tipo casi un estudio científico, lo primero que tengo que decir es esto, lo segundo esto, lo tercero esto, no tiene ningún sentido. Para mí, o yo por lo menos no lo hice así, porque igual cuando tú tienes esos puntos pensados, él te está respondiendo y tú no le estás prestando atención porque ya vas con tu filtro del diálogo interno que le tienes que decir. Y para mí escuchar en una conversación es la base y yo creo que es lo que salga, pero siempre desde respiraciones conscientes y desde estar en el momento presente. Va a ser divertido. Y poco más. No, es un viaje increíble. Sí. Vaya, ahora veo por qué te metí tanta caña para lo tuyo, para que tú me metas caña en esto, ya lo veo. Te he devuelto la pelota de ping-pong que sacamos hace unos fines de semana, te la acabo de devolver, ¿eh? Espero que al acabar Tal llames a cual. tu madre, oye, mañana tienes, en vez de 1 hora, tienes 4. Tal cual. Muy Y bien, muy luego bien. también creo que va por fases, ¿eh? O sea, no hace falta que mañana, por ejemplo, toda esa sensación que tienes, y que claro, si tú tienes X años, vamos a poner que tienes 30, ¿vale? Si tú llevas 30, Ojalá. 30, 40, 50, vale, ponte porque lo más común es que sea casi más mayores, tipo 50 años. Ahora imagínate, bueno, vamos a poner 40. Llevas 40 años reteniendo esa sensación. Ostras, pues igual en la primera conversación sale allí una de mejunje que igual lo mismo es, lo Ya. mejor es hacerlo por fases. Yo tuve como varias. Yo les puse la primera sensación y luego al tiempo, porque eso también es un abordaje que requiere un proceso, cuando yo también mejoré y él creo que debió mejorar su parte, pues tuvimos otra. Pero poco a poco, me hace falta llegar al podium es decir, son peldañitos pequeñitos y el proceso es Claro. precioso. Claro. Sí, pero eso son muchos años con los que tú llevas esa sensación. Entonces, ostras, yo creo que no hay que preparar nada. Si tú ya tienes claro lo que quieres trabajar, te falta el valor, el Quizá coraje que tienes de sobras para hacerlo. creo que me falta un poco de claridad y por eso voy a preparar alguna cosa para no ir desde el reproche, ¿sabes? Sobre todo porque Vale, eso es bueno. el reproche me sale, es como un mecanismo de defensa muy instalado en mí Vale. y entonces no quiero ir con eso por delante, quiero ir con el agradecimiento por delante. Vale, pero eso lo mismo, o sea, no hace falta tener la claridad, de hecho, era la recomendación que tú me hacías, que no, con los días me di cuenta y Claro, tenía sí. toda la razón. No hace falta tener todo el camino claro para dar el No, primer paso. eso está Si tú claro. ya sabes que no quieres ir desde el reproche y quieres ir desde el agradecimiento y sabes lo que quieres exponer, ya está, no hay nada más que hablar. O sea, es acción. Tal Pero te cual. digo que cuando lo hagas, te vas a quitar la mochila 5 kilos de piedras que llevas ahí como todos, ¿eh? Y de hecho, hablamos de sanar raíces familiares y yo no sé si las he sanado, porque, claro, es que puede ser muy profundo. Pero Claro. lo que más creo que me podía limitar, sí. Fantástico. Y eso es apoteósico cuando lo haces. Os animo de verdad a todos, ¿eh? Porque es un antes y un después. Es como casi volver a hacer, como decir, ostras, me desnudo aquí y ya lo siguiente es una nueva vida. Sí. Fantástico. Se nos está acabando el tiempo y quedan preguntas en el tintero. Te voy a dejar que elijas Sí, yo varias tengo cosas. 10 No, minutitos más, espera. tengo, ¿eh? Si quieres. O sea Vale. que... Te voy a hacer una propuesta y te dejo que la elijas con todas las cartas encima de la mesa, lo que a ti te apetezca más, ¿vale? Uh-huh. Los temas que quedan pendientes por hablar es, uno, ir cerrando esto y que nos des algunas recomendaciones, libros, películas, música, etcétera, ¿vale? 2, hablar sobre si has conseguido o no perdonarte a ti misma y cómo lo has hecho. 3, hablar del éxito y del sacrificio para extenderlo del fin de semana que hablamos tú y yo.
4, hablar del suicidio y del trastorno alimenticio. Y cuarto, hablar sobre qué es aquello por lo que te vale la pena vivir. ¿Vale? Estas son las ¡Uh! cartas que me han salido. ¿Hay ¡Las quiero todas! hay algún tema? Yo por mí encantado. Sí, Y la segunda la puedes repetir porque me había quedado con esa, pero luego en las últimas igual hago ahí un te las remix repito para... todas, te las repito todas, Venga, ¿vale? va. Más allá de si vamos cerrando o no el tema con preguntas así rápidas de recomendaciones y tal, es hablar del suicidio y del trastorno Cierra la alimenticio, última. ¿Vale? si te has perdonado a ti misma y si lo has Vale, hecho, esta era. cómo lo has Esta hecho. era. El tercero es el éxito y el sacrificio. Y el cuarto es qué es aquello por lo que vale la pena vivir para ti. Vale, voy a tratar de hacer un remix, porque al final se Fantástico. pueden correlacionar todas, ¿vale? Yo creo que sí. Éxito y fracaso la desecho en sí, porque es que Fantástico ya se porque está yo hablando puedo mucho de hablar, yo esto soy. y Sí, muy bien. sí, esto al final, bueno. Me parece muy interesante y creo que de todas las que has dicho, y a pesar de que podría ser la que más me costaría afrontar, como te he dicho que el miedo yo lo afronto yendo de frente, pues a lo dicho, pues me toca actuar. Entonces voy a coger el trastorno alimenticio y el suicidio, que va muy en Fantástico. relación con el perdón. ¿Vale? Vale. ¿Por qué he cogido este tema? Porque al final creo que puede aportar mucho más que hablando del éxito y del fracaso, porque esto tú lo pones en Google y hay mucha teoría, ¿no? Ujú. Que es que este autor defiende esto, es total. Pero sin embargo, el suicidio, en unos segundos podemos hablar de que una persona está y no está. Vale. Y no creo que en esa faceta de su vida, que está en el último momento de ya quitarse la vida, quiera leer un artículo de Google a ver qué sensaciones tenían otro, porque esto no es práctico. Y el trastorno Fantástico. de la conducta alimentaria también bueno, lo padecen muchísimas personas y creo que puede aportar. Vale, déjame poner un Um, momento en sí, contexto a los que no han podido leer el libro aún. claro, por supuesto, es verdad, se me olvidaba. Estamos en un momento en el que Nieves, antes, si no, corrígeme si me equivoco, pero antes Uh del -huh. capítulo de patinaje, pero después del capítulo de natación, ¿voy bien? Uh -huh. Sí. Está conduciendo un coche y la presión o la insatisfacción, ahora nos lo aclaras tú, ¿vale? Vale. Pero es tal que Nieves ve el acelerador como un Como sí, un fin hacia la paz definitiva. sí, Como como un la luz caramelito, blanca ya. sí, El como un nirvana ya. caramelito, como un caramelito que tomándoselo, pues le lleva a una liberación definitiva de lo que es ese sufrimiento, ¿vale? Momentos previos a esto y momentos posteriores a este punto de inflexión, diríamos, Nieves experimenta un trastorno de la alimentación que ahora nos explicará. Pero estamos en ese momento, en ese episodio de tu vida. Bueno, lo del suicidio, el acelerador y demás es al final casi del libro. Lo del trastorno de la conducta alimentaria sí que es durante la natación. Lo del suicidio es curioso, porque me cuesta citar la palabra, nombrar la palabra, porque en el libro lo hago de una forma más elegante. Sí, pero a mí me También por gusta una... aquí, ya sabes, ir a machete. Y además, no, por una déjame cuestión poner, de... Sí. déjame poner esto un poco en contexto porque justo hoy me llegaba una noticia que ha salido hace 2 días, ¿vale? Yo lo sabía ya desde hace un tiempo, de hecho en algún capítulo del podcast o en mis redes sociales lo voy sacando de vez en cuando, que el suicidio en los jóvenes hasta la fecha era la segunda causa de muerte no natural entre los jóvenes en Cataluña, ¿vale? Y en una reunión que mantuvimos mi madre y yo con un profesional de la educación, nos confesaba que estaban teniendo casos en primaria, ¿vale?
en primaria con la edad que eso tienen, ¿no? Los chavales de primaria. Y hace 2 días salía una noticia de que el suicidio se convierte en la primera causa de muerte entre los jóvenes. La pandemia ha deteriorado gravemente su salud mental y duplicado las urgencias psiquiátricas. Y con esto yo creo, Nieves, por eso te invité el otro día a que hicieras un segundo capítulo de tu libro profundizando Mira, sobre esto. conforme ibas leyendo, me ha venido como una frase resumen más allá de este podcast. O sea, que creo que no resume el podcast porque hemos hablado de muchísimos temas, pero que puede dar mucho sentido a esas personas que se encuentran en esa faceta de su vida. Entonces, para mí, he pensado una frase, pero que creo que la tendría que reconducir porque, bueno, yo te la digo, ya te digo la variante. Claro. Me atrevería a decir la siguiente frase, que es: el suicidio no es el final, es el principio. Pero la tengo que modificar porque no es el suicidio, sino el previo al suicidio. Porque al suicidio ya estamos hablando de que no hay vida, ¿no? O sea, que al final lo ha hecho. Entonces, rectificando la frase, y si puedes poner esto como eslogan que resumiera el podcast, aunque para mí hemos abordado muchísimo más, pero creo que puede aportar mucho, es: el previo al suicidio no es el final, es el principio. ¿Por qué? Porque allí has llegado a un momento de tu vida en el que te has dado cuenta de que nada tiene sentido. Entonces, todos esos caminos que ya habías trillado significa que para ti ya no tiene sentido. Pero hay millones de caminos más por recorrer que en ese momento tu mente no es capaz de ver porque está cerrada. En PNL es lo que se denomina el mapa mental, ¿no? Está un poquito cerrado porque solo ves la senda que has visto X años de tu vida. En mi caso, 24 años. Pero esto no significa que no haya otros derroteros, otros caminos y otras sendas por recorrer. Lo único que te falta ahí, que me faltaba y que creo que nos puede faltar en esa faceta de nuestra vida, en la que nos planteamos nuestra propia vida, es, primero, ver más sendas, y segundo, pero que esto ya te lo ha dicho, ese previo al suicidio, es conectarte con tu verdadera pasión. La primera se solventa yendo a profesionales. Yo necesité ayuda, pues tuve que ir a un coach. En mi caso era mi profesor de PNL, pero podría haber elegido un psicólogo, un psiquiatra, un filósofo, el que a ti te valga. No hay, lo que hablábamos antes, ¿no? No hay blanco o negro. Y segundo, ya que has llegado a ese momento de tu vida de un sufrimiento tan extremo, porque para llegar a eso, bueno, primero, justo previo a eso, entiendo que ha tenido que haber una depresión muy heavy, porque ese pensamiento ya es de una depresión potente, y yo lo tuve. Qué bonito que pueda hablar de esto y la haga desde una sonrisa, no lo creo ni yo, pero creo que lo solventé. Y que si lo puedo ayudar a otras personas a través de mi experiencia, pues para mí es un regalazo. Entonces, lo que te decía, ¿no? Primero, no ves sendas, con lo cual hay que abrir ese mapa del mundo, ese mapa mental que está cerrado, pide ayuda, mentor, coach, psicólogo, filósofo, quien quieras, el que te sirva. Igual que tú antes has dicho que para ti el yoga quizás no te hubiera servido y te sirvió un club de lectura, a mí me sirvió el yoga, pero a otro le sirvió otro, ¿no? Cada persona es única. Entonces, pide ayuda. Y lo segundo, date las gracias porque si has llegado a ese sufrimiento extremo y a ese vacío existencial, a esa insatisfacción y a esa frustración, es porque todo ese camino ya no te sirve, con lo cual posiblemente sepas que no estás alineado con tu pasión. Porque generalmente el que está alineado con su sentido, su pasión, ya no voy a hablar de propósito porque esto también es como muy... y eso que es tu propio proyecto, esto lo dejo en tus manos, ¿no? Que es propósito y teníamos otra conversación. Pero llegar a ese punto, el previo al suicidio, no es el fin, es el inicio de algo nuevo. Porque te das cuenta de que todo lo que has vivido ya no tiene sentido, ¿no vale? Todos los paradigmas con los que has llegado hasta X edad, hasta ese momento en el que te lo planteas, ya no sirve. Con lo cual, te tienes que empezar a buscar, iba a decir a buscar, no, a encontrar otro sentido, a encontrar otras maneras de vivir que te nutran. Y hay muchísimas, desde personas que no has conocido y que tienes por conocer, pero te tienes que dar el permiso de seguir en vida para conocerlas, y por cierto son maravillosas, y me alegro de poder decir esto porque para mí también fueron el sentido a que yo en ese momento del acelerador no le hubiera dado, de verdad, porque no sabía lo que la vida me iba a deparar, a dónde me iba a ir y qué cantidad de personas maravillosas, pues como este encuentro, ¿no? Para mí, estoy en presencia, estoy disfrutando muchísimo y da igual si el domicilio que tengo a las 7, entrar a Cataluña, llego tarde o no. Y entonces permítete darte las gracias por ese momento,
porque a partir de aquí se te presentarán las personas, los recursos y las herramientas necesarios para sanar. Llegará tu propio perdón, que también me lo has preguntado. Sí que es cierto que cuando ha habido tanto sufrimiento como el que yo hablo, ¿no? O tanta autoexigencia, que es lo que hay en el deporte de élite, conseguir tu propio perdón, pues si por ejemplo has estado en ese ámbito 27 años, 24 como estuve yo, pues echarle otros tantos para sanar, claro, es que queremos todo, ¿no? Cortoplacistas, o por lo menos yo. Sí. Ostras, 24 años en este camino de autoexigencia, de sufrimiento, y ahora ya he conseguido mi perdón en meses, no, o sea, ¡buf! Anda que no hay trabajo interior y trabajo de autoconocimiento, de autoestima y de amor propio y de formación para poder salir de esa situación, pero, que esto es también otro punto de inflexión, de repente te das cuenta que pasas el sobrevivir, posiblemente en el que habías estado muchísimos años de tu vida, al vivir. Y ese paso, parece que la vida nos lo tenga que dar, pues en mi caso no, con boom, esas ganas de apretar el acelerador, encontrar la paz definitiva y oye, descanso. Pero es que en la vida lo puedes conseguir de otras formas. Pero como yo en ese momento no tenía esas herramientas, consideraba que ya no tenía sentido. Pero no tenía sentido porque, claro, cuando tú estás en un proceso depresivo, no lo ves. ¿Cómo lo vas a ver? No puedes. Además, es un cansancio que a nivel físico es casi como hacer un ultramaratón. O sea, es que te cansas por 1.000.000. Entonces, el que quizás me haya escuchado haya sentido que ya haya sido muy brusca, pero es que en estos momentos la mente funciona así un poquito con látigo, con cosas que te entren y que te sean como rayos, ¿no? Que te penetran. Entonces eso, hay más allá de la vida, aunque en ese momento no lo veas. Y esto también fue el final de la etapa previa, de años previos, en la que yo sufrí el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Por un lado, sí que me gustaría decir que no me gusta etiquetar ni a las personas ni a los acontecimientos. No sé, porque igual Javi, me lo invento, le gusta comer y se ha atracado en una semana 3 días. Si él no considera que tenga trastorno de la conducta alimentaria por atracón. Sí. Pero yo sí, pero quizás por ese nivel de autoexigencia. Luego ya me estuve estudiando, ¿no? Y me di cuenta que es muy típico en la mujer deportista, la tríada de la mujer deportista, que es amenorrea, osteoporosis y trastorno de la conducta alimentaria, ya sea bulimia, anorexia o atracón. Generalmente suele ser más atracón, porque al final tú en el deporte tienes que tener, ¿no? Como energía, que si eres bulímica o la parte más anoréxica, pero vamos, esto sí en la gimnasia suele dar mucho. Eso para mí era una forma de canalizar emociones extremas, en este caso mucho estrés, mucha tensión, mucha presión, mucha ansiedad, que en ese momento me producía mi función de desasosegarme, ¿no? De calmarme, pero que no tenía ningún sentido porque luego venía la culpa. Como no tenía las herramientas, estamos en lo mismo, me faltaban herramientas, recursos, yo era adolescente, 14, 15, 16 años, no tenía las herramientas. En ese momento era lo que me servía, es decir, hasta creo que tiene un sentido que esa conducta lo hubiera tenido durante la adolescencia, porque era el medio a través del cual yo me podía desestresar. Claro. Sí, hasta tiene su sentido. Es que, sí. Claro, es que tú te pones a pensar y dices que todo tiene un sentido. Pero me faltaban las herramientas y los recursos. Entonces, por resumir, somos valiosos tal y como somos. Cada uno estamos en nuestro proceso. No todo es blanco o negro, hay escala de grises. Las situaciones que vamos viviendo tienen un sentido siempre. Quizás no lo vemos en el momento, pero luego a posteriori se nos va susurrando, o la vida nos lo muestra. Y que a veces, cuando vivimos una situación en la que lo vemos todo negro, simplemente es cuestión de llamar a una amiga, decirle que estás mal, a un amigo, a tus padres, y a salir de esa sensación de secuestro emocional, que es difícil de gestionar, pero que relacionado con la respiración, que es una de las herramientas que nos puede ayudar, que a partir del amor propio y del autocuidado podemos sanar mucho, al igual que con nuestros padres, y sobre todo cultivando el amor propio, día tras día, semillita tras semillita con nosotros mismos, agradeciendo también mucho. Y el perdón llega cuando tenga que llegar, lo mismo, ¿no? Si al final te propones el perdón como resultado, creo que estamos olvidando el proceso, y el proceso claro, es precioso. Es una consecuencia, sí. Y ya por acabar también un poquito con la parte que decías de qué herramientas, ¿no? Podía dar películas, documentales, etcétera, pues la verdad que se me ha ocurrido, conforme lo decías, pues aquel que tenga Spotify, crear su propia lista de herramientas de música animada o calmada.
Triste no, que para tristeza ya... Oye, al que le guste la tristeza que se la ponga, pero a mí especialmente, pues no, la melancolía y la tristeza no es lo que más me apasiona como emoción. Pero también tiene su sentido, ¿eh? No hay emociones buenas o malas, todas son necesarias. Problema no, sería si te quedas ya en una mucho tiempo. La alegre, ¿por qué? Porque momentos de bajón tenemos todos, yo la primera, y yo puedo estar que ¡wow! Todo es malo, todo oscuro, y de repente salgo y ya está, y otra vez para arriba. El problema es que no valoramos muchas veces, esto es curioso, los días en los que estamos bien. Entonces, cuando tienes un día malo, piensas que eres un desafortunado porque has tenido un día malo. Pero no te estás dando cuenta de la cantidad de días buenos que has tenido. Exacto. Sí, sí. Al final se trata de movilizar, cuando estamos así, es de movilizar energía. Sí. Y la música es un fantástico catalizador para ello. Y más ejemplo claro que esto fue el fin de semana, ¿no? Después de cenar nosotros, Javi, Raquel y yo, se me rompió la pantalla del móvil y ya volviendo con Raquel, otra podría haber dicho, me cago en toda la pantalla del móvil, ahora nuevo. Pues le dije, no, estoy agradecida porque de las otras 150 veces que se me ha caído el móvil, se me ha roto ahora. Claro, es verlo desde otro prisma, pero eso requiere un esfuerzo y mira lo que he dicho, requiere mucho esfuerzo. Requiere trabajo, vamos a decirlo así. Requiere deberes para hacerlo desde este prisma, así para que te resulta más sano, ¿no? Entonces, crear una lista de alegría y de calma. La alegría, o sea, músicas que a ti te remuevan, ¿no? Porque para mí el baile también es una de las herramientas, igual que he dicho la respiración, el baile es una de las herramientas en las que movilizas la energía y por lo tanto las emociones y puedes pasar de una sensación de melancolía, tristeza a, oye, pues no es todo tan oscuro. Y para mí el baile, creo que para ti también lo es, la música, sirve mucho. Sí. Y una más calmada para los momentos esos de euforia, que también es como muy extremo, máxima expansión, máxima alegría, oye, pues también bajarlas un poquito a tierra y canalizarlas desde la respiración y desde la pausa. Sí, así que este es un poquito, nada, por decir, pues que aquel que esté pasando por una situación parecida, pues le animo a que me pueda escribir sin ningún tipo de problema en mi perfil de Instagram. Es pues, Nieves Quintas Health, salud en inglés, Nieves Quintas Health. Y bueno, que al final yo no le encontraba un sentido a esa situación que yo viví, pero ahora también lo tengo, ¿no? Que es poder ayudar a esas personas que puedan en algún momento de su vida llegar a ese acelerador que te lleva hacia la muerte. Pero insisto, que a veces piensas en ese acelerador como solución y quizás lo es para ti, pero no para tu familia. En ese momento no lo ves porque hay sufrimiento, pero mayor sufrimiento vas a dejar en tu familia, ¿no? Bueno, te has regalado una vida y quizás por estar tú con un sufrimiento extremo y en ese momento no se valora porque no se puede valorar, es que no estás en ese momento para valorar, no te permites ver que hay más allá de lo vivido hasta ese momento, pero que existe. Hay herramientas, hay recursos, hay profesionales, hay maestros, hay sendas, pero simplemente hay que abrir el mapa de miras y crear una realidad nueva que no habías creado. Pero quizás lo único que te tengas que hacer es tomar acción. Y primer paso, la ayuda. Voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir que suicidarse es escupirle al universo. ¡Wow! Y bueno, me ha venido ahora y creo que tiene mucho sentido porque al final todos hemos venido a expresarnos en nuestra máxima, en plenitud, en nuestra máxima entrega, en nuestros máximos dones y mientras no estamos allí, simplemente nuestro camino es desde el cuidado a uno mismo, Kurasui, que es lo que estoy estudiando con el acompañamiento filosófico, ¿no? Pues desde el cuidado a uno mismo, por lo tanto, sin flagelaciones, sin látigos ni nada, el ir por la senda de buscar cuál es mi manera natural de expresarme en esta vida, ¿no? Y si lo logro, fantástico, y si no lo logro, permitirme el disfrutar del propio camino, sin más, ¿no? ¡Cuánta sabiduría, Maño! ¿Qué diríamos allá? ¡Cuánta sabiduría, Maño! No son muchas barbas afeitadas. Bueno, chiquilla, oye, no te robo más tiempo, que sé que vas a llegar justilla. No pasa nada. Agradecerte muchísimo tu tiempo, que ya nos ha quedado claro que no es nuestro mayor recurso. Agradecerte muchísimo tu respiración, que es así que es nuestro mayor recurso, según tú. Tu sonrisa. Aunque no se vea, ¿no?
aunque no se vea, pero vamos, se siente, estoy seguro que se siente. Y tu niña y tu supercorazón, así que muchísimas gracias, Nieves, por este espacio. Dejaré todo lo que se ha dicho en las notas del programa para aquel que quiera contactar con Nieves y no le haya quedado clara su Instagram o lo que sea. Y nada, espero que sigamos con estas cenas, estos fines de semana tan intensos y humanos. Qué bueno, ¿vale? qué bueno. Millones de gracias, Javi, porque, bueno, quizás tú no te das cuenta, pero tu podcast puede cambiar muchas vidas. He escuchado también otros muchos de muchísimo contenido de valor. Creo que este para mí también lo puede ser, porque al final necesitamos recursos de gestión emocional, de autoconocimiento, de ayuda, que quizás no los tengamos desde un aspecto más formal educativo, que poquito a poco ya están cambiando las cosas, pero que, oye, una persona que quizás vaya de su casa a su trabajo y escuche un podcast de los tuyos, de repente ya hay un rayo de los que hemos hablado que le cambie y le haga ir hacia una vida con más sentido, y desde tu parte tan filosófica que tienes y de ayudar, o sea, que estás haciendo una labor increíble, sigue por aquí, porque yo creo que es por donde debes ir, hay conexión, lo veo. Y nada, mil gracias una vez más por habernos conocido. Agradezco también, si te parece, a Camps and You, porque fue el medio a través que los conocimos, los campamentos de verano de desarrollo personal y profesional para adultos en España. Y nada, que nos queda muchos tés, muchas cañas, muchas aguas y muchos teatros por compartir. Total. Esto no lo frena nadie, Muchas gracias, Nieves. Gracias, Javi. Besito. Un beso, hasta luego. Chao. Chao. Bueno, querido explorador, querida exploradora, esto es todo por hoy. Espero que esta conversación te haya brindado nuevas cosas, nuevos aprendizajes, que te haya aportado valor. Y si es así, te estaremos muy agradecidos, tanto Nieves como un servidor, en que le descubras este capítulo y el podcast en general a cualquier persona que creas que le puede venir bien una conversación de este estilo. Porque, como siempre digo, nunca sabes la chispa que va a encender un gran fuego. Así que ya sabes cómo hacerlo. Las estrellitas en iTunes, al seguirnos en Spotify y en dejar comentarios y suscribirte en iVoox. También puedes compartirlo a través de tus grupos de WhatsApp, que esto llegue a mucha más gente para que poco a poco la gente vaya viviendo en su Ikigai, tenga claro qué es aquello por lo que vale la pena vivir en sus vidas y se pongan en acción camino a ello, para así lograr una vida, una humanidad más significativa, más humana y más amorosa. Ya, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.